Hola mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es una alegría el poder reencontrarnos nuevamente en esta oportunidad, día miércoles ya de esta semana, donde estamos avanzando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy día vamos a estudiar un tema sumamente importante. Es un tema de esperanza. Es un tema que tiene que llenar nuestro corazón de seguridad, de gozo, de alegría, porque está relacionada con una de las fiestas que se realizaba en el pueblo de Israel. Y usted sabe que toda fiesta tiene que ser algo gozoso, algo alegre, algo feliz, algo que llene nuestra vida de gozo, de felicidad, de risa. Por lo tanto, las fiestas tienen que ser momentos alegres, momentos felices, ¿no? Vamos antes de ir al estudio de la Biblia, a orar a nuestro Dios y a pedir su gracia y su presencia para con nosotros. ¿Está bien? Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre que moras en la altura de los cielos, a ti oramos en estos momentos con mucha gratitud, porque tú, Señor, nos reúnes nuevamente en torno a tu palabra, junto a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas. Hoy día vamos a estudiar un tema sumamente importante, no porque los anteriores no lo sean, sino que vamos avanzando, Señor, descubriendo nuevas verdades, nuevos mensajes para compartir con nuestros amigos y amigas. Y hoy día queremos compartir un mensaje de esperanza. Por lo tanto, pedimos tu bendición, tu gracia, tu presencia sobre cada uno de aquellos que nos está escuchando en estos momentos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Sobre qué vamos a estudiar? Hoy día vamos a estudiar acerca de la esperanza de la resurrección. Mire, creo que todos hemos perdido a más de un ser querido, ya sea nuestro cónyuge, o a un papá, a la mamá, a un hijo, a una hija. Y muchas personas sienten dolor y tristeza pensando que jamás van a volver a verlos. Pero en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un mensaje que nos dice todo lo contrario, que va a existir una linda reunión junto a nuestros seres queridos que hemos perdido. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Y yo voy a invitar a ustedes que abramos la Biblia allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 15. A partir del versículo 1 del capítulo número 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él nos está hablando acerca del evangelio que él predica, el evangelio que él está transmitiendo a las personas. ¿Qué es lo que debe enseñar? ¿En qué consiste el evangelio? Y dice lo siguiente allí en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Versículo número 3 dice, y el versículo 3 y 4. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire qué interesante cómo Pablo resume aquí el Evangelio. En tres acciones relacionadas con Cristo. Porque en realidad Cristo es el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de que Cristo es la verdad. Y estas tres acciones que Cristo, que se presentaron o que se aplicaron en la vida de Cristo, son que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, miren,
Cuando la Biblia y el mismo apóstol Pablo sigue hablando acerca de la resurrección, él dice que si nosotros creemos solo en que Cristo murió, pero que no resucitó, nuestra fe es vana, no tiene ningún valor. ¿Y cómo lo dice? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, dice en el versículo 14. Si nosotros creemos solo que Cristo murió, pero que Él no resucitó, nuestra predicación es vana y también lo es nuestra fe. Es más, dice, somos hallados testigos falsos. Somos hallados testigos falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos predicando, enseñando de algo que en realidad no pasó, no sucedió. Testigos falsos, mentirosos. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si para esta vida, solo para esta vida pasajera, esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Claro, porque la Biblia nos enseña una esperanza que es una esperanza gloriosa. Nos habla de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de un lugar maravilloso, donde el Señor quiere que vayamos con Él. Por lo tanto, nosotros debemos pensar más allá que lo puramente pasajero relacionado con este mundo. Miren, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Interesante lo que a continuación dice. Primicias de los que murieron es hecho. Primicias de los que murieron es hecho. ¿Qué es lo que es una primicia? ¿Qué es lo que son las primicias? Mis queridos amigos, las primicias era una de las fiestas, o era una de las fiestas más alegres dentro del pueblo de Israel. Primero estaba la Pascua, que se realizaba al inicio del primer mes del año religioso judío, o israelita en este caso. Estaba la Pascua. Después estaba la fiesta de los panes sin levadura, o los panes ácimos, y luego la fiesta de las primicias, o de la gavilla mecida. ¿Qué es lo que era esto? Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de esta fiesta. En Levítico, el capítulo número 23, Levítico, vamos a buscar en la palabra del Señor, Levítico, capítulo número 23, versículo 9 al 12. Ojo con lo que dice aquí la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente, al sábado, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Mira aquí, mire qué interesante, ¿no? Lo que aquí menciona. Hay una indicación acerca de una festividad, cómo debía realizarse. Y mis queridos amigos, amigas, en la economía israelita, que ellos eran un pueblo eminentemente ganadero y agrícola y ganadero,
Su sustento estaba a base de lo que daba la tierra. Entonces, la cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y esta se realizaba al principio de la fiesta, cuando empezaba a madurar, ¿no es cierto?, la cebada. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Es decir, primero se realizaba este rito y luego entonces se comenzaba la cosecha. El primer cereal que se cosechaba entonces era la cebada, por allá a principios de la primavera. Después de la cosecha de la cebada debían contarse 50 días y ahí venía la cosecha del trigo, que era el fruto más importante, ¿no? Y antes de realizar también la cosecha del trigo, debía realizarse la presentación de una gavilla delante del Señor, en reconocimiento de que Dios es el sustentador nuestro, de que nosotros dependemos plenamente de Dios para nuestra alimentación, para nuestro sustento en todo. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, mire, cuando nosotros pasamos por algún problema económico, oremos ante todo a nuestro Padre. Él está en el cielo, pero más está al lado nuestro y está dispuesto a llenar nuestras necesidades. Él muchas veces sabe, en realidad no muchas veces, sino sabe perfectamente los problemas que usted está viviendo, pero a él le encanta que nosotros vayamos y le presentemos nuestros problemas, que le contemos lo que está pasando, que le contemos lo que está sucediendo en nuestra vida y lo que estamos sufriendo, nuestras preocupaciones. Contémoslo a él. Y él siempre tendrá misericordia de nosotros. Por lo tanto, la fiesta era celebrada para agradecer a Dios por los frutos de la tierra. O sea, mi querido amigo y amiga, todo lo que fuese recogido primero era presentado al Señor como una forma de gratitud por la provisión de alimento. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces después venía la cosecha del trigo, el cereal más importante, y esta era la fiesta de las semanas o Pentecostés, ¿no es cierto? Pues tenía lugar 50 días después de la fiesta de las primicias, cuando comenzaba la cosecha del primer cereal. Aquí en Primera a los Corintios, el capítulo 15 que habíamos leído nosotros, el versículo número 20, el apóstol Pablo afirma que Jesús representa las primicias de todos aquellos que murieron. En Cristo Jesús se cumplió cada una de estas fiestas. En la Pascua, la muerte del Cordero Pascual se cumplió el día viernes en la vida de Cristo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, allí el sacerdote estaba preparando el sacrificio de un cordero en el altar de los sacrificios en el santuario terrenal. Cuando Cristo murió, hubo un terremoto, ese cordero se escapó de las manos del sacerdote y el velo que separaba el lugar santo del Santísimo fue roto de arriba hacia abajo, dando a entender el Señor con eso que ya no, los sacrificios allí en el templo ya no eran necesarios ni eran válidos, porque el verdadero sacrificio hecho por Cristo Jesús estaba realizado en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo cumplió allí la Pascua, la muerte del Cordero. El día sábado la Biblia nos señala que Él pasó descansando en el sepulcro, y a través de esto nos enseña un aspecto sumamente importante también, mis queridos. ¿En qué sentido? En que nosotros podamos reconocer que el sábado es el día del Señor, que el sábado el Señor lo apartó para que nosotros lo dedicásemos a Él como un día santo. El sábado es importantísimo en la adoración a nuestro Dios.
Y Cristo lo reconoció así en ocasión de su muerte. Y él pasó el sábado descansando. Y el primer día de la semana, día domingo para nosotros, muy temprano dice la Biblia que Cristo resucitó, se levantó del sepulcro, suelto los lazos de la muerte, y allí, ¿no es cierto?, expresó con triunfo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Y Cristo se levantó como la gran primicia de todos aquellos que han de resucitar después, porque con la resurrección de Cristo, Él garantizó una gran cosecha de salvos resucitados en ocasión de su segunda venida, cuando Él venga a buscarnos a este mundo. Miren, yo quiero leer para ustedes lo que el apóstol, perdón, lo que el Evangelio de Mateo menciona en ocasión de la muerte de Cristo. Vamos a volver a leer un texto que ya habíamos leído el día de ayer. Aquí en Mateo, el capítulo número 27, versículo 51 en adelante. Dice, versículo número 50. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió. Versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. O sea, hubo un terremoto tremendo, ¿no? Tremendo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros. Mire, con la resurrección de Cristo ocurre también una primicia de santos resucitados, que ellos, dice, entran en la ciudad, en Jerusalén, y aparecen a muchos. Y que en ocasión de la ascensión de Cristo al cielo, Él los lleva con Él como primicias del triunfo del plan de la salvación, como los primeros frutos también de esta gran cosecha que va a ocurrir en el último tiempo, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Mis queridos amigos y amigas, por esencia, Cristo es la gavilla mecida, porque estas personas que fueron resucitadas en virtud de la resurrección de Cristo. Claro, uno podría decir, a ver, en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que Moisés, después que murió, él fue resucitado. Pero Moisés fue resucitado en virtud del triunfo que Cristo iba a obtener para nosotros en ocasión de la resurrección de él. Cuando Cristo resucita, también se cumple lo que dice Génesis 3:15, donde aplasta la cabeza de la serpiente. Porque ya la serpiente, Satanás, no tendrá poder para retener a los hijos de Dios en el sepulcro. No, ya no tendrá poder. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, aquí hay un mensaje tremendo para usted que ha perdido un ser querido, para usted que ha perdido un hijo, una hija, para usted que ha perdido a alguien tan querido que todavía sufre usted por esa causa. El Señor dice que la muerte no es definitiva. Será tan solo un paréntesis, nada más, en nuestra experiencia. Porque si Cristo resucitó, todos aquellos que creen en Él y bajan al sepulcro en la esperanza de la resurrección serán resucitados. Mire lo que dice la Escritura. Aquí en San Juan, el capítulo número 5, justamente tengo abierta aquí la Biblia, capítulo 5, versículo 24 en adelante, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Noten, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Yo le pregunto, mi querido amigo y amiga, hermanos, hermanas, ¿usted quiere tener vida eterna?
Pues bien, si queremos tener vida eterna, tenemos que creer en Cristo, en Dios. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Jesús dice que vendrá, llegará la hora, viene la hora. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Versículos 28 y 29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, en virtud de la resurrección de Cristo, usted y yo tenemos esperanza de la resurrección. Por lo tanto, la muerte, aunque es una enemiga y le tememos tal vez, pero tengamos confianza, porque de allí el Señor nos va a levantar para darnos salvación y vida eterna. Si usted ha bajado al sepulcro en la esperanza de la resurrección, en la seguridad del triunfo de Cristo, tenga también la seguridad que usted va a ser levantado de allí para ver a su Señor, para ver a sus seres queridos, para abrazarnos en un abrazo ya que durará para siempre, donde no tendremos que estar escondidos, donde no estaremos más separados, donde existirá la reunión más hermosa de todas las reuniones. Mire, cuando el apóstol Juan estaba allí en Patmos, en la isla de Patmos, donde recibió la revelación divina, él tuvo una visión de Cristo. Y Cristo se acerca a él y Juan nos cuenta la experiencia que tuvo cuando vio a Jesús, al Cristo resucitado, al Cristo Dios, al Cristo vivo, al Cristo glorificado. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Se desmayó. Pero él, Cristo, puso su diestra sobre mí, su mano derecha, y me dijo, no temas, no temas. ¿Cuántos de nosotros vivimos con miedos y con temores más hoy día? ¿Cuánta gente tiene miedo y tiene temor de salir a la calle, de ir a un supermercado hoy en día, de ir a realizar un trámite, porque tenemos miedo, tenemos temor, y muchos estamos a lo mejor en nuestros hogares escondidos o allí encerrados en nuestros hogares por miedo, por temor? Pero ¿qué dice Jesús? No temas. En un mundo donde se vive la cultura del miedo, Jesús dice, no temas. ¿Por qué no debemos temer? Porque yo soy el primero y el último, el que vive. Aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y más dice, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, Jesús tiene poder para resucitar a todos sus hijos, levantarlos del polvo de la tierra, así como Cristo se levantó de entre los muertos, así como Cristo venció, usted también va a vencer en virtud de la victoria de Cristo Jesús. ¿Lo cree así? Marta así lo creía cuando Cristo se lo mencionó. ¿Crees esto? Sí, yo creo. ¿Usted cree? Mi querido amigo y amiga, quiero contarle ahora una experiencia que tuve desde pequeño. Yo nací, me crié en el campo y más o menos a unos 5 kilómetros de donde nosotros vivíamos había un cementerio.
todos los años, para noviembre, nosotros íbamos al cementerio. ¿A quiénes teníamos allí? Dos hermanas mías que habían fallecido. Una de 5 años y la otra de algunos meses. Mi madre nos había contado de ellas y cuando ella nos contaba siempre se llenaba de mucha pena, de mucho dolor. Las echaba de menos. Dos hermanitas mías. Y allí cuando llegábamos a ese cementerio en Coicoma, era una tumba no grande, era una tumba pequeña, y allí había dos cruces, una más grande y la otra más pequeña, que señalaban el lugar donde ellas habían sido sepultadas. Pasaron los años, me fui de ese lugar, y con los años, un día le dije a mi madre, vamos al cementerio de Coicoma. Ya me dijo ella, ya mi madre tiene que haber tenido unos 80 años más o menos. Vamos. Y fuimos, me parece que con uno de mis hermanos, nos acompañó y fuimos. Llegamos a ese cementerio y buscamos las cruces. Ya no estaban las cruces. Buscamos esa sepultura. Ya no estaba la sepultura. Y no están. Ahí habían ahora matorrales, habían crecido algunos arbustos y no estaban. Y sabe, yo pensé en lo siguiente. Aunque nosotros no encontremos estas tumbas, pero Jesús sabe dónde están. Y aunque yo no conocía a mis hermanas, sé que las voy a conocer. ¿Y sabe por qué las voy a conocer? Y las voy a poder abrazar. Porque mi madre las había presentado al Señor. Las había dedicado al Señor. Y eso es grandioso. Mis queridos amigos y amigas, imagine usted qué maravilloso será el gran reencuentro que tendremos en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando veamos a nuestros seres queridos. En el 2014, en enero del 2014, perdí a mi hermano mayor, producto de un cáncer. 65 años tenía cuando bajó al descanso. Lo fui a ver y allí, conversando los dos, le dije, hermano, ¿estás preparado para bajar al descanso? Sí, me dijo. ¿Te pusiste a cuentas con el Señor? ¿Le entregaste tu corazón a Él? Sí, me dijo. Lo he hecho. Muy bien. Juntos nos abrazamos. Y cuando me despedí, antes que él se pusiera grave, le dije, hermano, nos vamos a ver a la sombra del árbol de la vida. Y tengo la seguridad que allí nos vamos a ver. En ese mismo año, en octubre, mi madre bajó al descanso a los 91 años. Una mujer que dio su vida también en el trabajo por la iglesia. Durante muchos años directora de Dorcas. Mis queridos, tengo la seguridad que también me voy a abrazar con ella. Por lo tanto, imagínese usted, qué maravilloso será ese gran reencuentro. El reencuentro más maravilloso, más lindo de todos los reencuentros. Podemos abrazar allí a nuestros seres queridos y nunca más estar separados. El gran reencuentro de los salvos cuando Jesús regrese. Será una ocasión gloriosa, cuando todos serán reunidos en una sola familia y jamás nos separaremos. Todo eso, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, gracias al extraordinario amor de Jesús.
Gracias a que Él murió y gracias a que Él resucitó de entre los muertos y Él venció, por lo tanto, tiene ahora las llaves de la muerte y del sepulcro. Alabado sea su santo nombre, por eso, ¿no? Él es nuestra primicia. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, piense por un momento en el sacrificio de Jesús. Lo que costó la salvación suya, mi salvación. No fue fácil. Costó la muerte del Hijo de Dios. Costó el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Piensa en cuántas dificultades tuvo que enfrentar para salvarnos. El pecado es mortal. El pecado nos separa de Dios. Solamente en Cristo somos aceptados por el Padre. Entregue hoy su vida a Jesús. No deje pasar el tiempo. Abandone sus pecados, confiéselo al Señor, pida perdón y el Señor le va a perdonar. Tenga esa seguridad. Si Jesús vino para eso, para perdonarnos. Sí, Jesús lo está llamando en estos momentos. ¿Cuál será su decisión? ¿Está dispuesto a ir a Él? Mire, si Jesús nos presenta cosas lindas, maravillosas, ¿qué esperanza más tremenda tenemos aquí? Mis queridos amigos y amigas, cuando un hijo regresa a los brazos del Padre, hay fiesta, hay fiesta. Nosotros tendremos la ocasión maravillosa de llenarnos de gozo, de alegría, cuando Cristo venga. Mis queridos amigos, quiero terminar con estas palabras de el apóstol Pablo a los Corintios, allí en el mismo capítulo número 15 que hemos estado leyendo. Pero ahora, en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, que no todos vamos a morir. Interesante. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿No dice amén? Qué maravilloso es el Señor. Qué tremendo es el Señor. No todos vamos a morir, a lo mejor, pero todos seremos transformados. Cristo está para venir a este mundo y cuando venga, Él quiere que usted vaya también con Él. Yo quiero estar allí. Le invito a entregar su corazón a Cristo. Le invito a abrir su corazón y decirle: Señor, yo quiero que tú también pases a morar en mi vida y me des esta linda esperanza. Y Señor, cuando vengas, quiero estar junto a mis seres queridos allí en una gran reunión familiar que jamás se separará. Le invito a inclinar el rostro para orar a nuestro Dios. Padre amado, bendito Dios, gracias por esta hermosa promesa y por este mensaje tan lindo. Gracias por Jesús, porque Él no solo murió, no solo fue sepultado, sino que también resucitó. Y en virtud de su resurrección nosotros seremos resucitados. Y en virtud de su triunfo, todos nuestros seres queridos que han bajado al descanso, en la seguridad de la salvación, serán resucitados. Qué linda será esa reunión, Señor. Y quiero que esta esperanza que mueve mi corazón pueda ser la esperanza que mueva a mi amigo, a mi amiga que me está escuchando, a mi hermano, a mi hermana que me está escuchando. Que sea la misma esperanza y que esta esperanza nos una, Señor. Y que aunque vengan conflictos y dificultades, pongamos nuestra fe y nuestra esperanza tan solo en ti. Guía nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Mis queridos amigos y amigas, mañana vamos a volver a estudiar un tema más. Y vamos a estudiar un tema relacionado con Jesús como nuestro abogado, nuestro mediador. Así que le invito para que mañana volvamos a encontrarnos nuevamente y sigamos estudiando la palabra del Señor y compartiendo estos lindos mensajes que el Señor tiene para usted y para mí. Dios le bendiga. Un gran abrazo. Que el Señor la acompañe.